hombre siempre ha buscado con ansia la libertad. La sociedad ante los desmanes ha privado de esa preciada libertad a millones de personas en todo el mundo. Así, miles han estado condenados a trabajos forzados de por vida, han sido reos que esperaban la libertad como el aire para respirar, o fueron enviados a los presidios lejos de la península. Muchos casos así pasaron por Melilla durante casi 300 años del devenir de esta ciudad. Las cárceles formaron parte de una página de la historia que escribieron nuestros ancestros y estuvieron asociadas a comportamientos, formas de vida y costumbre que dejaron huella. De aquel viejo praesidium, término con el que se denominaba la guarnición militar de Melilla, se pasó al presidio, como establecimiento penitenciario en el que los convictos dejaron años de su vida. Hoy, en Trápana Televisión, hablaremos de libertad, hablaremos de los antiguos presidios. En los textos legales más antiguos originarios de nuestro país, se regula la falta de libertad como forma de ordenar la estancia de los reos, que antes de ser juzgados, acababan con sus huesos en las cárceles a la espera de una sentencia condenatoria o absolutoria en muy contados casos. El sentido de redención o expiación de culpas no era lo que imperaba, sino más bien una forma de mantener a buen recaudo a los delincuentes hasta que se les hacía justicia. Este era un método bastante discutible, pero en la línea de los legajos emanados en la Edad Media o aquellos otros de Carlos V, en los que se condenaba a algunos reos a remar de por vida y sin sueldo en las galeras. Y lo cierto es que la historia es caprichosa en ocasiones. Durante años, Melilla fue solo una fortaleza militar que servía como enlace de los gobernantes con un mundo que se veía lejano. Pasado el tiempo y viendo que una de las formas de castigo que surtía más efecto en los penados era la del llamado destierro africano, los gobernantes añadieron a la lista de presidios existentes bajo los diferentes gobiernos o monarquías reinantes los nombres de Melilla, Ceuta, Peñón de Vélez de la Gomera, Chafarinas y Alucemas. Así, se constituyen los presidios de África, pero la pregunta fundamental surge cuando pensamos en el tiempo que nuestra ciudad fue una gran cárcel donde se albergaban a los reos. El presidio de Melilla tiene varias fases. Hay una primera fase, la mayor parte del tiempo, desde este 1653, en la cual los presos, el presidio de Melilla tiene un carácter casi militar, en el sentido de que todos los que venían destinados a Melilla venían a luchar, venían a defender Melilla, ¿no? Venían presos, pero su función era esa. De hecho, pues casi la mitad o algunas veces incluso más de la mitad de los presos de Melilla pasaban a formar parte de las compañías fijas que defendían la ciudad. Y la otra mitad se encargaba precisamente de la cuestión del mantenimiento, de obras que se hacían en la ciudad. La mayor parte de los fuertes del tercer y cuarto recinto están hechos por presos. Yo no digo que no hubiera artistas dentro de ellos, o sea, artistas, mejor dicho, artesanos, canteros, etcétera, entre ellos, pero lo que era la mano de obra era la del presidio. Ya en el siglo XIX, a raíz de la Real Ordenanza de 1834, la Ordenanza de Presidios del Reino, es cuando se modifica todo ese sistema y ya se convierte en un presidio más, podemos decir, más civil que militar, aunque los presos siguen formando parte de la guarnición, por así decirlo, de Melilla, y en caso de ataque del enemigo se le daba su fusil, sus municiones y defendía la ciudad. El presidio en Melilla acaba en el año 1906, aunque hubo presos en la ciudad hasta 1907. Ese es el periodo en el cual podemos decir que Melilla fue un presidio. La nota predominante del presidio hasta el siglo XIX fue su carácter militar. Es lógico, por tanto, pensar en la férrea disciplina que existía en este lugar y en la condición de soldados de los presos que se encontraban unidos al servicio de las armas. A mediados del siglo XVIII cohabitaban en nuestra ciudad alrededor de 700 presos que se distribuían de forma desigual en tareas de toda índole, que iban desde los trabajos de fortificación hasta tareas domésticas, pasando por los sirvientes en el hospital. Es durante este periodo de la historia cuando más presos se envían a Melilla y cuando más aumenta la conflictividad dentro del recinto. Hubo incluso momentos en los que el número de convictos superó claramente al de la propia guarnición
y se evitaron motines gracias a la audacia de los gobernadores de la época que impidieron que se produjeran incidentes de trascendencia. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿qué tipo de presos se enviaban a nuestra ciudad? Hubo una serie de lo que se llamaron levas de vagos y maleantes, que fue un poco intentar limpiar la sociedad española de personas cuya condición social a lo mejor no era la que imperaba en aquel momento, y parte de esa leva de vagos y maleantes vinieron a Melilla. Después hubo otro momento en el cual, cuando se disolvieron las escuadras de galeras, los galeotes estos que iban remando en la galera, cuando se disolvieron, una buena parte de esos galeotes fueron destinados a los presidios, con lo cual pues siguieron viniendo pues personas condenadas a perpetuidad, gente de muy mala condición, gente que auténticamente, bueno, pues carne de presidio que se decían en aquellos tiempos, ¿no? Pero sin duda la condena para los presos encerrados en los presidios de África era una de las más duras que pudieran existir. Aquí la vida era realmente monótona y estaba sujeta a unas pautas rígidas que solo se cambiaban en las diferentes estaciones del año. Incluso el tiempo libre resultaba escaso, ya que hasta la hora del encierro en las celdas o cuadras, los presos trabajaban sin descanso. Es más, muchos de estos momentos de asueto y distensión los empleaban para planear fugas y todo tipo de tretas con las que poder burlar a los vigilantes de la guarnición. Lo cierto es que las penas a las que se les condenaba resulta, vista con los ojos de la actualidad, un castigo monumental que sin duda les hacía convertirse en mano de obra barata y en personas llenas de rencor hacia los habitantes de la Melilla de entonces. Sin duda la vida a la que se veían sujetos los presidiarios no era fácil. Era una vida muy dura. Si de por sí la vida en esta ciudad era dura para las personas que eran libres, pues hay que imaginarse que los presos la llevarían muy dura. Esa distinción que ya he hecho en las dos preguntas anteriores entre los presos que estaban destinados a la obra, que eran pues, normalmente los de peor conducta, con los presos de buena conducta, que eran prácticamente soldados, pues marcaba esa diferencia. Los presos llevaban pues, una vida muy monótona, sujetos siempre a castigos por cualquier cosa que hicieran que no se ajustara a los reglamentos, aunque dentro de esa masa de presidiarios hay un grupo de presidiarios, aquellos que tenían un oficio, que estaban, no voy a decir que prácticamente integrados en la vida de la ciudad, sí, pero sí puedo decir que estaban bastante integrados. O sea, por ejemplo, el primer maestro de primeras letras que hubo en Melilla fue un presidiario, el primero que conozcamos, indudablemente. El organista de la iglesia era un presidiario. Los mismos monaguillos, los acólitos, eran presidiarios. El encargado del reloj público era presidiario. Después había presidiarios que eran aguadores, incluso había presidiarios que eran criados, sirvientes de las casas de la gente de Melilla, ¿no? O sea que había ese contraste. Esos presos, pues en realidad, pues muchos de ellos incluso no tenían ni que ir al presidio, ¿no? Otros, pues que tenían algún tipo de, no sé, de ocupación o algo en la vida antes de haber sido enviado a presidios, y pues se ganaban la vida, pues como profesores de piano, como se ganaban la vida como podían con sus profesiones. El resto, bueno, pues era un régimen muy duro. Si incluso hoy día el estar en una cárcel es duro, pues hay que imaginarse cuando no solamente está en una cárcel, sino que o bien te ponen a picar piedra, o bien te dan un fusil, municiones y te dicen, juégate la vida contra el enemigo, ¿no? A pesar de los problemas propios de una ciudad nacida dentro de unas murallas, uno de los principales males que aquejaba al presidio melillense era el de las fugas. Estas resultaban habituales, ya que las condiciones a las que se enfrentaban los presos, como el hacinamiento o la escasa comida, hacía que estos, desde su llegada a Melilla, planearan fugarse para conseguir así la libertad añorada. La verdad es que los fugados tenían solo una salida al mar, ya que por tierra se enfrentaban al enemigo y éste le obligaría primero a renunciar a su fe católica, con lo que la pericia y el valor ante el Mediterráneo deberían ser férreos. A pesar de todo, las fugas por tierra son numerosísimas y llegaban a buen término en muy pocos casos. De cualquier manera, Santiago Domínguez nos relata algunas de las más curiosas.
hubo una en 1829 en la cual tres presos de buena conducta, a los cuales se les permitía salir a pescar en un bote con un marinero libre, vamos. Pues salieron a pescar como siempre y cuando al atardecer volvían todos los botes de los alrededores de Melilla de pescar, pues faltó ese bote. Todo el mundo pensó que es que se había hundido hasta que al cabo del tiempo, desde las autoridades de Málaga, se informa de haber llegado a esas costas un bote con esa tripulación que simple y llanamente se habían fugado y habían recorrido a remo. El bote tenía unos 3 metros del lora, y habían ido a remo desde aquí hasta Málaga. Hay otra también muy espectacular, que la llevó a cabo un presidiario que era enfermero del hospital, el cual se tiró al mar, pues al pie de donde está la Puerta del Socorro, hoy día el faro de Melilla la Vieja. Ahí se tiró a nado y empezó a nadar y llegó a Aguadú, nadando. Pero es que fueron a perseguirlo con 3 botes y esquivó a los 3 botes y consiguió llegar a Aguadú, que en aquellos tiempos no era español, era territorio fronterizo, y fugarse. O sea que el tío pues tenía que ser un nadador buenísimo, porque esquivar a 3 botes y conseguir llegar a tierra en esa distancia, no sé exactamente qué distancia puede haber de Melilla a Aguadú, pero lo hizo el tío a nado. Muchos perdían también la vida en el intento, ¿no? Había otros que se fugaban y se arrepentían y volvían a la plaza. Hay un caso muy curioso de un valenciano que se fugó y cuando vio que la vida en el campo fronterizo no era lo que él pensaba, ni podía volver a Valencia, pues entonces se fue una tarde a las trincheras que rodeaban la ciudad. Sabía que ese día estaba de guardia un sargento que era valenciano también, y entonces empezó a hablar en valenciano, a llamarlo en valenciano al sargento, hasta que el otro le hizo caso y le dijo: mira, yo quiero volver, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, la gente pensaba que se estaban insultando o algo, porque claro, no estaban hablando en español. Y entonces al final, pues el sargento le dijo: bueno, a tal hora voy a abrir la puerta, un portillo de salida, prepárate que te vamos a defender cuando entre. Y efectivamente, cuando en ese momento abrieron la puerta, hubo un pequeño combate, una escaramuza más bien, y este hombre volvió, ¿no? O sea que ya te digo que en cuestión de la fuga, pues era una vida, pues imagínate. Muchos de ustedes se preguntarán dónde estaban y cómo eran los presidios de Melilla. Algunos recordarán que en la Plaza de Armas existieron hasta hace pocos años parte de los barracones que albergaron a los reos. Era sin duda la prueba irrefutable de que aún las reminiscencias del anterior presidio estaban presentes en nuestras vidas. Es más, en el lugar donde estuvieron enclavadas las cocinas y calabozos del anterior presidio, se ubicó durante tiempo un local de diversión muy popular entre los jóvenes melillenses de los años 70. Sin duda, la historia desgraciada de tantos y tantos convictos dejó su huella durante mucho tiempo después de haber desaparecido las cárceles africanas. Pero, ¿cómo eran los presidios? En los primeros años del presidio no sabemos exactamente dónde estaba instalado. Sabemos que había presos en lo que hoy es el Baluarte de la Concepción. Sabemos que había presos en la bóveda del cuartel de San Fernando, pero no había un sitio concreto donde estuvieran todos los presos juntos. No es hasta el siglo XVIII cuando se monta el edificio del presidio, ¿no? O sea, el presidio físicamente en la Plaza de Armas. El presidio era un sitio pues, bastante lúgubre. Tenía a la entrada había una dependencia administrativa donde estaba toda la mayoría del presidio, etcétera, y después se daba un patio. Y en torno a ese patio estaban las llamadas cuadras. Los sitios donde se dormían los presos eran las cuadras de los presos. Normalmente había en Melilla 4 o 5 brigadas de presos. Cada brigada unos 100, teóricamente tenía que tener 100 presos, pero normalmente no llegaba a ese número. En ese patio existían, bueno, también las dependencias de cocina, etcétera, y al fondo los calabozos de castigo, donde hasta hace unos cuantos años existían unas salas de fiesta, etcétera. Eso eran los calabozos del presidio. Había incluso una cuadra que estaba en un nivel superior, donde había una terraza, hasta que ahora han hecho la obra. Las cuadras pues eran simplemente pues, unas naves, al extremo de las cuales estaban los llamados zambullos, que eran los retretes. El suelo era de tierra
de tierra batida, vamos, no había cemento ni nada. Los soldados dormían, pues encima, los presos dormían, bueno, el que tenía suerte en colchoneta, los que no, pues con una manta. Y ya te digo, había eso, pues dependiendo del número de brigadas, pues había 3, 4 cuadras. Cuando los presos llegaban a Melilla, además de darle una serie de objetos que servirían para su aseo y mantenimiento durante su condena, estos eran repartidos por brigadas al mando de la cual existía un capataz y los populares cabos de vara, que eran presos de buena conducta que se hacían cargo de los recién llegados. Sin embargo, existían otras formas de dividir a los nuevos reos. El reparto era fácil y geográfico, ya que por un lado se encontraban los andaluces y por otro los aragoneses. Los primeros eran los procedentes del sur de Madrid y los segundos eran los que pertenecían al resto de España, América y extranjeros. Este era sin duda un método peculiar. Después dentro del presidio había otras distinciones, que era el origen geográfico de los presos. Son muy corrientes en el siglo pasado ver las peleas que había entre aragoneses y andaluces, que no significa que los aragoneses fueran solo de Aragón y los andaluces solo de Andalucía. La línea estaba aproximadamente en Madrid. De Madrid hacia el sur eran todos andaluces y de Madrid hacia el norte eran todos aragoneses, excepto los gallegos y tal, que también formaban grupos aparte. Y bueno, en el presidio pues existían pues, las bandas, hoy día llamaríamos las mafias, etcétera, ¿no? Pues en aquellos tiempos pues se encargaban de pasar de contrabando dentro del presidio, por ejemplo, el vino, ¿no? Las armas, los pinchos. Después cada uno de esos grupos tenía a su vez una jerarquía en la cual estaban los jefes, que eran habitualmente llamados los guapos, y los más de abajo eran los barateros, los pinchos, que eran pues bueno, los que hacían el trabajo sucio de los jaques estos de los jefes de cada una de las bandas. Hubo algunas ocasiones en las cuales tuvo que intervenir fuerzas de la guarnición para impedir peleas entre ambos grupos, ¿no? Había también una capilla dentro del preso, había una cofradía en la iglesia de la Purísima Concepción dedicada al entierro de los presos pobres, porque claro, no tenían dinero, entonces pues se hacía cargo esta cofradía del entierro. Y la vida, bueno, y el presidio, ya te digo, eran pues unas naves y dentro estaban alojados todos estos presos en la actual Plaza de Armas. Pero al hablar de los presidios de África no solo nos referimos al de Melilla. Este sin duda es el que más nos afecta por razones obvias, pero en el norte de África existían otros lugares donde los confinados también eran enviados. Nos referimos a Alucemas, el Peñón de Vélez, Ceuta y finalmente las Islas Chafarinas. Sin duda las condiciones de las que se gozaba en Melilla o en Ceuta resultaban inmejorables si se comparan con las que sufrían aquellos que eran enviados a estos otros lugares. La vida allí en las islas era complicada, difícil y de tremendo aislamiento. En estos lugares casi no había fugas, tan es así que los presos, a pesar del aislamiento, en ocasiones preferían morir dentro del presidio antes que enfrentarse a las condiciones de penuria económica y hambruna existente más allá de las murallas que los rodeaban. Sin duda se trataba de castigos mayores en otros lugares cercanos a Melilla. Bueno, en el norte de África España llegó a poseer un gran número de presidios entendidos como guarniciones militares. Presidio entendido como establecimiento penitenciario, había en el siglo XVIII, dos presidios principales, que eran Ceuta y Orán, y 3 presidios menores, que eran Melilla, Peñón de Vélez y Alucema. Cuando Orán se abandona, a finales del siglo XVIII, se queda un presidio principal, que es Ceuta, y 3 presidios menores, los mismos que antes, Melilla, Vélez y Alucema, y a partir de 1848 un cuarto presidio que son las Islas Chafarinas. No había distinción entre los presidios menores, solamente en Melilla había más presos que tanto en Vélez como en Alucema. Lo que sí era bastante diferente eran las condiciones de vida. Si en Melilla eran duras, pues hay que imaginarse la vida en el Peñón de Vélez o en la isla de Alucema. Solamente por poner un ejemplo, en Vélez de la Gomera, ante una escasez absoluta de víveres, una escasez que bueno, prácticamente llevó a que el gobernador ordenara a un oficial de la guarnición que fuera en uno de los barcos de la plaza a Málaga y a pedir socorro, y que si no se lo daban, que literalmente tomara los barcos que fueran necesarios para llevar alimentos al Peñón. Pues en esa situación pues se vio obligado, bueno, en principio pidió voluntariamente que los presos que se quisieran ir al campo enemigo, que se fueran.
como ninguno se quería ir porque el hambre también era, y las condiciones también eran duras, incluso más duras que en el Peñón, se vio obligado a expulsar del Peñón a unos, no sé si al final fueron unos 200 presos, se vio obligado a expulsarlos literalmente al campo enemigo, lo que en otras ocasiones le hubiera dado incluso la sentencia de muerte por si cogían a un fugado, pues se vio obligado a expulsarlos a Marruecos para que se intentaran, bueno, sobrevivir, porque en el Peñón no había comida para alimentar a la población, a la guarnición y encima al presidio. Pero transcurrido el tiempo, los presidios fueron perdiendo vigencia. Las ideas que alumbraron y mantuvieron estos lugares durante tantos años dejaron de impulsarse y los encierros africanos se suplieron por otros en territorios como el Golfo de Guinea. Las razones por las que dejaron de existir las cárceles africanas tienen su origen en diversos factores, entre los que podemos destacar la presión social. Esta fue tan fuerte durante los primeros años del siglo XX que por un real decreto se suprimieron los presidios y se concedió la residencia a aquellos penados que cumplieran el requisito de estar en la última fase de su condena. Así desaparecieron estos lugares, aunque existen otras muchas razones que nos explica Santiago Domínguez. Bueno, Melilla, a lo mejor suena un poco duro lo que voy a decir, se aprovechó de la existencia del presidio. Y había una doble moral y había mucha hipocresía con respecto al presidio. Mientras que en el resto de España se creó una clase obrera, una clase trabajadora, que llegado el momento se fundaron sindicatos, tuvo sus inquietudes, etcétera. En Melilla, además de ser plaza militar, no hubo la creación de esa clase de trabajadora. Aquí los trabajadores eran los presos. Y los presos trabajaban en todo, pero trabajaban a la fuerza, por la comida o por los pocos sueldos que le pudiera dar el Estado. Es decir, las obras que se hacían en Melilla las hacían los presos. Los presos eran, como he dicho, pues desde el maestro hasta la partera, la encargada de la comadrona, diríamos hoy del hospital, era una presidiaria. Presos eran los sirvientes del hospital, los enfermeros. Presos eran, por ejemplo, cuando en Melilla se empieza a aparecer establecimientos industriales, una fábrica de gaseosas que existía a finales del siglo pasado, etcétera, son presos los obreros de esa fábrica. Son presos los que empiezan a construir el puerto de Melilla, ¿no? Entonces, en Melilla, ese presidio del que la gente hablaba mal, de que hay que ver, los presos, etcétera, y bueno, y en parte la ciudad se aprovechaba del trabajo de esos presos, que era una mano de obra baratísima. Si en la época la mano de obra era barata, en Melilla era prácticamente gratis. Hay muchos documentos de la época en la cual, bueno, pues de presos quejándose de las condiciones de trabajo, ¿no? Preferían estar presos en el presidio que estar trabajando para nadie, porque es que las condiciones eran incluso peores, ¿no? Claro, esto cambia. Al mismo tiempo en Melilla se empieza a ver a finales del siglo pasado, a partir de 1893, Melilla puede tener un futuro, Melilla puede extenderse de sus límites, debe extenderse de sus límites, se marcó en 1860, entonces ya empieza a surgir en Melilla una especie de clase media, una pequeña burguesía que empieza a clamar contra el presidio, porque veían en el presidio como una especie de lastre, porque, claro, ¿quién iba a venir a trabajar a Melilla si un patrono no iba a contratar a ningún obrero, iba a seguir contratando presos? Entonces, ya como ya digo, a partir de 1893, un año antes quizás, ya empieza a haber protestas contra el presidio. Lo que pasa es que seguía teniendo España necesidad de esos presidios donde tener a la gente de peor calaño, de peor condición dentro de la colonia penitenciaria o de la población penitenciaria en España. Hoy día ya no queda nada de aquellos presidios, solo nos queda el recuerdo. Hoy día Melilla la Vieja ha dejado paso en su plaza de armas a un lugar tranquilo y de magníficas vistas. El sonido de las cuerdas de presos trabajando a destajo en las obras de la ciudad ha dado su hueco a excavadoras, grúas y otros elementos que levantan y diseñan nuevos lugares dentro de la ciudadela. Aquellas fugas desesperadas de los presos se han visto sustituidas por las visitas de forasteros. Aquel espíritu con el que nació, existió y se mantuvo el presidio durante años es solo hoy un recuerdo de una página de la historia de Melilla.